Una azafata abofetea a una soldado negra. Luego, hace una llamada y el avión queda en tierra. El sonido de carne golpeando carne resonó por la cabina presurizada, ahogando momentáneamente el sordo rugido de los motores. El tiempo pareció detenerse cuando la cabeza de la mayor Lisa Reynolds se giró bruscamente hacia un lado y su gorra militar cayó al suelo del pasillo. La cabina quedó en silencio. Ese peculiar silencio denso que sigue a un acto de violencia impactante antes de estallar en una cacofonía de jadeos, gritos y los rápidos clics de las cámaras de los teléfonos inteligentes. La mejilla de Lisa ardía, pero no era nada comparado con el fuego que se encendía en su pecho. 22 años de disciplina militar mantenían su cuerpo bajo control mientras su mente corría por un campo de batalla de emociones. Conmoción, humillación, rabia y, por debajo de todo, un reconocimiento cansado. Incluso en uniforme, incluso después de 3 periodos en Afganistán, incluso como oficial condecorada del Ejército de los Estados Unidos, para algunos seguía siendo solo una mujer negra, alguien a quien se podía golpear con impunidad. La azafata Karen Davis estaba frente a ella, con las manos aún en alto y el rostro contorsionado en una expresión que oscilaba entre la indignación moral y el horror creciente ante sus propias acciones. «No deberías estar en primera clase», susurró, con la voz apenas audible por encima de la creciente conmoción. «Y desde luego no me hablas así». Los dedos de Lisa se cerraron sobre su teléfono, aferrándolo como un ancla a la realidad. 3 filas atrás, Tyler Chen, de 16 años, sostenía su teléfono con firmeza, grabándolo todo, con las manos ligeramente temblorosas mientras calculaba mentalmente cuántos seguidores podría atraer este video. En la cabina, el capitán James Harrington sintió el cambio en la atmósfera de su avión, ese sexto sentido que los pilotos desarrollan tras décadas en el aire, y buscó el intercomunicador sin darse cuenta de que su vuelo rutinario de Atlanta a Denver acababa de desviarse drásticamente de su ruta. Mientras tanto, en el asiento de ventanilla del 14F, Margaret Wilson, de 73 años, aferraba su collar con una cruz y susurraba, «Bueno, yo nunca». Aunque para los que estaban sentados cerca, seguía siendo deliberadamente ambiguo si apoyaban o condenaban las acciones de los auxiliares de vuelo. Lo que ninguno de ellos sabía. Ni el piloto que se preparaba para pedir calma por el sistema de megafonía. Ni el adolescente que ya editaba su video para maximizar el impacto viral. Ni la anciana que invocaba el testimonio divino. Ciertamente no el auxiliar de vuelo cuya palma comenzaba a escocer. ¿Acaso la mayor Lisa Reynolds tenía acceso directo al tipo de poder que trascendía las jerarquías habituales de los viajes aéreos comerciales? Y mientras su pulgar se desplazaba por los contactos y aterrizaba en el general Marcus Phillips, Lisa tomó una decisión que aterrizaría más que solo este avión. Arrancaría suposiciones, carreras y las cómodas ilusiones que permitían a algunos creer que Estados Unidos había superado ciertas verdades desagradables. 3 horas antes, Lisa Reynolds había llegado al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson con tiempo de sobra, un hábito inculcado en ella durante sus décadas de servicio militar. Temprano es puntual. A tiempo es tarde, y tarde es inaceptable. Su primer oficial al mando le había gritado recién salida de West Point, y el mantra se le había quedado grabado. 22 años después, mientras pasaba por la fila de seguridad con su uniforme impecablemente planchado, Lisa aún vivía de acuerdo con esas palabras. El agente de la TSA asintió respetuosamente mientras ella colocaba su gorra, zapatos y portátil en el contenedor de plástico. Lisa lo saludó con una leve sonrisa, agradeciendo el gesto. No todos los días transcurrían tan bien. No todas las figuras de autoridad reconocían su propia autoridad, pero hoy parecía prometedor. Un viaje rutinario a Denver para una conferencia militar sobre logística y gestión de la cadena de suministro, un área en la que Lisa se había distinguido durante operaciones complejas en Oriente Medio. Gracias por su servicio, señora, dijo el agente mientras recogía sus pertenencias al otro lado del escáner. Se lo agradezco, respondió Lisa. El intercambio, tan familiar, se había convertido en un ritual cómodo,
como un apretón de manos entre desconocidos que reconocían algo el uno en el otro. Mientras se dirigía a la puerta B-22, rodando con su maleta negra reglamentaria, Lisa captó fragmentos de noticias en los televisores del aeropuerto. Otro tiroteo policial en Filadelfia, protestas planeadas, audiencias en el Congreso sobre racismo sistémico en las fuerzas del orden. El texto al final mencionaba despliegues militares para abordar el malestar social. Hizo una pausa, viendo imágenes de tropas de la Guardia Nacional formando una línea entre los manifestantes y la policía. Eso no va a ayudar, murmuró para sí misma. Solo militariza aún más la situación. Hablando sola, mayor. Lisa se giró y vio al coronel David Washington sonriéndole, su uniforme tan impecable como el de ella, águilas plateadas brillando en sus hombros. Una oleada de calidez la invadió al ver a su antiguo oficial al mando y mentor. David, no sabía que tú también ibas a la conferencia. Se abrazaron brevemente. La formalidad de sus filas se disolvió ante una amistad forjada a través de despliegues compartidos y sesiones de estrategia nocturnas con un café terrible en zonas de combate. Una incorporación de última hora al panel sobre respuesta a emergencias, explicó mientras caminaban juntos. El general Phillips pensó que mi experiencia con la ayuda tras el huracán María podría ser relevante. ¡Qué buena idea!, Lisa asintió. La logística de la respuesta a desastres climáticos y las operaciones militares se solapan más de lo que la mayoría cree. Hablando de Phillips, David bajó un poco la voz. Dicen que te está considerando como su adjunta en el comité asesor especial del jefe conjunto. El paso de Lisa vaciló un momento. Eso es nuevo para mí. Debería ser nuevo para todos. Phillips es muy estricto, pero mi asistente escuchó una conversación. La expresión de David se puso seria. Te lo has ganado, Lisa. No dejes que nadie te diga lo contrario cuando se anuncie. El subtexto no se le escapó. En las altas esferas del liderazgo militar, todavía predominantemente masculinas y blancas, su posible nombramiento sorprendería, susurra Spark. 22 años y todavía tiene que demostrar que encaja en cada nueva mesa. Ya veremos, dijo sin comprometerse, luego cambió de tema. ¿Cómo están Diane y los niños? El rostro de David se iluminó. La consulta de Diane va viento en popa. Michael acaba de empezar en Howard y Tasa está terminando el instituto con un 4. Son buenos. Nosotros estamos bien. Hizo una pausa, mirando su mano izquierda, aún desnuda después de todos estos años. ¿Y tú? ¿Alguien especial en la foto ya? Lisa rió. ¿Diane y tú siguen intentando ligar conmigo? La respuesta sigue siendo no. Entre despliegues y responsabilidades en Estados Unidos, las relaciones son. Su voz se fue apagando, pensando en su último intento de salir con alguien hacía 6 meses. 3 cenas antes de que él empezara a insinuar que se retiraba del servicio activo como si su carrera fuera un pasatiempo que podía dejar de lado. Complicado, terminó. Complicado es solo otra palabra para un problema que espera una solución estratégica, bromeó David, recurriendo a la jerga militar como solían hacer cuando los asuntos personales se volvían demasiado personales. Llegaron a la puerta B-22, donde ya se había reunido una multitud. Acababan de anunciar el embarque para los pasajeros de primera clase. Soy yo, dijo Lisa, sacando su tarjeta de embarque. Me di un capricho por una vez. Te lo mereces. Esos asientos de clase turista no están diseñados para vuelos de más de 1 hora, respondió David. Voy en el próximo vuelo. Phillips me ha dado una reunión con algunos funcionarios del Pentágono mañana a primera hora, así que me quedaré a pasar la noche. Intercambiaron otro abrazo breve. Que se muera en la conferencia, dijo David. Y Lisa, ¿recuerdas lo que te dije de Phillips? Se avecinan grandes cosas. Prepárate. Al unirse a la fila de embarque, Lisa sintió un peso familiar sobre sus hombros, no desagradable, pero sí considerable. El peso de las expectativas de representación, de ser la primera o la única en demasiadas salas.
Enderezó los hombros bajo su chaqueta de uniforme y le entregó su tarjeta de embarque a la agente de la puerta, cuya sonrisa se atenuó ligeramente antes de decir, «Gracias por su servicio», en un tono que parecía más ensayado que el de los agentes de la TSA. Lisa asintió. Y bajó por la pasarela, sin percatarse de que la agente de la puerta ya le estaba enviando un mensaje a su amiga Karen Davis, quien trabajaría en primera clase en ese vuelo. «Atención, viene una militar uniformada. Parece que espera un trato especial». La cabina de primera clase del vuelo 1380 de Delta estaba medio vacía cuando Lisa subió a bordo. La iluminación tenue y los asientos más blancos contrastaban marcadamente con el espacio reducido que solía soportar en los aviones de transporte militar. Localizó su asiento de ventanilla 3A y guardó eficientemente su equipaje de mano en el compartimento superior. La rutina le resultaba familiar, aunque el lujo de la primera clase no lo fuera. Al acomodarse en su asiento, Lisa notó que la azafata, una mujer de unos 40 y tantos años con el pelo rubio recogido en un moño severo, la observaba con una expresión que Lisa no pudo identificar, pero reconoció muy bien. Era la mirada de alguien que ya había hecho ciertas suposiciones y solo esperaba pruebas para confirmarlas. La azafata, Karen Davis, según su etiqueta, se acercó con una sonrisa practicada que no le llegó a los ojos. «¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque, por favor?», preguntó, con un tono que sugería más una exigencia que una solicitud. Lisa le entregó el documento sin hacer comentarios, manteniendo la compostura que la había acompañado en situaciones mucho más difíciles. Karen examinó la tarjeta de embarque con evidente escepticismo, dándole la vuelta como si esperara encontrar algún indicio de falsificación. «¿Es su primera vez en primera clase?», preguntó, devolviéndola con 2 dedos, como para minimizar el contacto. «No», respondió Lisa simplemente, prefiriendo no dar más detalles. Hacía tiempo que había aprendido que dar explicaciones cuando no eran necesarias era una forma de rendirse a sospechas infundadas. «Bueno, avíseme si necesita ayuda para averiguar algo», dijo Karen con una sonrisa condescendiente antes de girarse para saludar al siguiente pasajero. Un hombre blanco de mediana edad con traje de negocios, con mucha más calidez. «Señor Peterson, me alegra mucho volver a verlo. Tu whisky de siempre estuvo en el aire». Lisa respiró hondo y miró por la ventana al personal de tierra cargando el equipaje en la panza del avión. Esta no era la primera microagresión que había experimentado, y sin duda no sería la última. La clave estaba en la perspectiva. Comparado con coordinar evacuaciones en helicóptero bajo fuego enemigo o negociar con caudillos militares el paso seguro de suministros humanitarios, el prejuicio apenas disimulado de una azafata era una picadura de mosquito, irritante, pero en última instancia insignificante. O eso se dijo a sí misma. La cabina se llenó gradualmente. Un joven adolescente asiático estadounidense se sentó en el pasillo de la fila de Lisa, absorto en su teléfono, con los pulgares recorriendo la pantalla a una velocidad vertiginosa. Al otro lado del pasillo, una anciana blanca con un vestido floral se acomodó en su asiento, acomodando una colección de almohadas de viaje a su alrededor como un nido. Captó la mirada de Lisa y le dedicó una sonrisa tensa y evaluadora antes de darse la vuelta para rebuscar en un bolso enorme. «Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del vuelo de Delta 1380 con servicio a Denver», dijo la voz del capitán por el intercomunicador. «Soy el capitán James Harrington. En nombre de toda la tripulación, esperamos un vuelo tranquilo hoy. Nuestro tiempo de vuelo será de aproximadamente 3 horas y 20 minutos. Actualmente somos el número 7 para el despegue, así que deberíamos estar en el aire en breve». Al comenzar la demostración de seguridad, Lisa notó que Karen evitaba deliberadamente el contacto visual con ella mientras brindaba un servicio atento a los demás pasajeros de primera clase. La rutina continuó mientras rodaban y despegaban. Se distribuían botellas de agua, se ofrecían toallas calientes, se tomaban pedidos de bebidas, y Karen, de alguna manera, siempre encontraba razones para servir a Lisa al final o al mínimo. 1 hora después del vuelo, cuando comenzó el servicio de almuerzo,
El adolescente que estaba junto a Lisa finalmente levantó la vista de su teléfono. Vaya, parece que estás en el ejército de verdad, dijo, al ver su uniforme aparentemente por primera vez. ¡Qué bien! Lisa sonrió. Gracias. Sí, lo estoy. Mi primo se unió a la infantería de marina el año pasado. Ahora está destinado en Okinawa. El chico extendió la mano. Soy Tyler, por cierto. Tyler Chen. Mayor Lisa Reynolds, respondió, estrechándole la mano. Y qué coincidencia. Estuve destinado en Okinawa al principio de mi carrera. ¿En serio? Genial. Se lo diré cuando. El entusiasmo de Tyler se interrumpió cuando Karen se acercó con el carrito del almuerzo. ¿Pollo o pasta?, le preguntó a Tyler con una sonrisa radiante. Pollo, supongo, respondió él, claramente más interesado en continuar su conversación con Lisa que en la comida del avión. Karen colocó su bandeja delante de él con un gesto elegante y luego se volvió hacia Lisa, con el rostro visiblemente enfriado. Pasta, dijo en lugar de preguntar, ya tomando la opción restante. De hecho, también preferiría el pollo si hay otra opción disponible, dijo Lisa cortésmente. La sonrisa de Karen se tensó. Me temo que estamos limitados a lo que han cargado. La pasta está bastante buena. Entiendo, asintió Lisa sin inmutarse. La pasta estará bien, gracias. Al entregarle la bandeja, Karen la inclinó deliberadamente, provocando que el pequeño vaso de plástico con aderezo se derramara sobre el pantalón del uniforme de Lisa. ¡Ay!, exclamó Karen con una consternación poco convincente. ¡Qué torpeza! Déjame traerte unas servilletas. Lisa permaneció completamente quieta, sin darle a Karen la satisfacción de una reacción. Gracias, dijo con voz serena. Tyler observó el intercambio con los ojos muy abiertos, su mirada oscilando entre la mancha que se extendía en el uniforme de Lisa y su rostro sereno. Empezó en voz baja después de que Karen continuara. No pasa nada, lo interrumpió Lisa con suavidad pero con firmeza. No hay de qué preocuparse. Pero mientras se limpiaba el uniforme con las servilletas de cóctel que Karen le había proporcionado, Lisa sintió un calor familiar que le subía al pecho, el calor de la dignidad bajo ataque, del profesionalismo mantenido ante las provocaciones insignificantes. Era un calor que había sentido en las salas de conferencias del Pentágono cuando sus colegas hombres la interrumpían, en Bagdad cuando los funcionarios locales se negaban a negociar con una oficial, y en innumerables pequeños momentos como ese, donde alguien miraba su uniforme, su rango, sus logros, y seguía viendo solo el color de su piel. Tyler parecía incapaz de olvidarlo. Eso no estaba bien. Lo hacía totalmente a propósito. Quizás, admitió Lisa, sin verle sentido a fingir lo contrario ante este joven perspicaz. Pero enfadarme no limpiará mi uniforme, ¿verdad? Supongo que no, admitió Tyler. Pero aún así, su voz se apagó y luego se iluminó. Oye, mi madre siempre lleva estas toallitas quitamanchas en el bolso. Quizás alguien tenga alguna. Antes de que Lisa pudiera responder, Tyler se giró en su asiento para dirigirse a la anciana del otro lado del pasillo. Disculpe, señora, ¿tiene toallitas quitamanchas? La mujer, que había estado observando su interacción con un interés mal disimulado, parpadeó sorprendida al ser interpelada directamente. Disculpe. Tyler señaló a Lisa. Para el uniforme de mayor, la azafata derramó apósito sobre él. La mujer observó a Lisa con la misma mirada evaluadora y luego metió la mano en su amplio bolso. Puede que tenga algo. Sí. Sacó un pequeño paquete con la etiqueta Tai Togo y se lo ofreció no a Lisa, sino a Tyler, creando un extraño intercambio a tres bandas. Gracias, dijo Tyler, tomando la toallita y entregándosela a Lisa. Soy Tyler, por cierto, y este es el mayor Reynolds. Margaret Wilson, respondió la mujer con un breve asentimiento. Mi difunto esposo estuvo en el ejército en Corea. Lisa aceptó la toallita con una sonrisa de agradecimiento. Gracias,
señora Wilson, y por favor acepte mis condolencias por su esposo. La expresión de Margaret se suavizó ligeramente. Gracias, querida. Arthur se habría horrorizado por el comportamiento de esa azafata. El personal militar merece respeto, independientemente de... Su voz se fue apagando, aparentemente pensando lo mejor antes de terminar la frase. Lisa se aplicó el quitamanchas en los pantalones, plenamente consciente de que Tyler y Margaret la observaban. El momento cristalizó algo que había sentido innumerables veces. El peculiar aislamiento de ser a la vez hipervisible e invisible, escrutada e ignorada, de la que se esperaba que representara a toda una raza mientras se le negaba el derecho a representarse solo a sí misma. Entonces, Mayor Reynolds, dijo Tyler, claramente intentando superar el momento incómodo. ¿Qué hace en el ejército? Es como en combate y esas cosas. A pesar de la ingenuidad de la pregunta, Lisa apreció su genuino interés. Estoy en logística y operaciones estratégicas, explicó. Me aseguro de que nuestras tropas tengan lo que necesitan donde lo necesitan, cuando lo necesitan. Como Amazon, pero para la guerra, sugirió Tyler con una sonrisa. Lisa rió, sorprendida. La verdad es que no es una mala analogía, aunque dudo que Amazon tenga que coordinar entregas bajo fuego de mortero. Wow, ¿en serio? Te han disparado y todo. Varias veces. Sí. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par con un respeto renovado. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, Margaret parecía estar reevaluando a Lisa también. A partir de ahí, la conversación fluyó con más naturalidad. Tyler compartió sus aspiraciones de estudiar informática, aunque mis padres quieren que sea médico. Margaret reveló que volaba a Denver para visitar a su primer bisnieto, una niña después de 4 niños. Y Lisa se encontró hablando de su próxima conferencia con sorprendente franqueza. De hecho, admitió, existe la posibilidad de que pronto me postulen para un ascenso importante, uno que me incluya en un comité asesor del Estado Mayor Conjunto. Eso suena importante, dijo Tyler. ¿Lo es? Asintió Lisa. Significaría tener participación directa en algunas de las decisiones estratégicas más importantes de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, creo que es maravilloso, dijo Margaret inesperadamente. Arthur siempre decía que las Fuerzas Armadas estaban a la vanguardia de la sociedad en reconocer el talento, independientemente de su origen. Sirvió en una de las primeras unidades integradas, ¿sabe? Antes de que Lisa pudiera responder a esta sorprendente revelación, Karen reapareció a su lado. Disculpe, dijo en un tono que lograba ser a la vez dulce y agrio. Pero varios pasajeros han mencionado que su conversación los está molestando. La primera clase se supone que es un ambiente tranquilo y apacible. Lisa miró a su alrededor. Nadie los miraba. Varios pasajeros estaban enfrascados en sus propias conversaciones, algunas considerablemente más altas que las suyas. Disculpen si molestamos a alguien, dijo Lisa diplomáticamente. No hablaremos mucho. Pero Tyler, con la rectitud propia de la juventud, no estaba dispuesto a dejar pasar la obvia mentira sin respuesta. Nadie se quejó, dijo rotundamente. Simplemente no quieren que hablemos con ella. La máscara profesional de Karen se desvaneció por un momento, revelando un destello de algo desagradable debajo. Joven, le sugiero que se ocupe de sus asuntos y muestre un poco de respeto a los adultos que lo rodean. Estoy mostrando respeto, replicó Tyler, señalando a Lisa. Al mayor Tyler, preguntó Lisa en voz baja pero firme, no pasa nada. Pero la confrontación ya había atraído la atención. Otros pasajeros observaban con el interés cansado de quienes perciben un posible entretenimiento a 9.000 metros de altura. Quizás, intervino Margaret con la autoridad que le daba su edad. Deberías traernos bebidas frescas. Quizás sea mejor que aproveches el tiempo que vigilar conversaciones perfectamente agradables, señorita. El rostro de Karen se sonrojó, atrapada entre la anciana.
Se resistía a ofender y las víctimas de sus prejuicios. Optó por retirarse. Volveré enseguida con el carrito de bebidas, dijo con rigidez antes de alejarse. Gracias, les dijo Lisa a Tyler y Margaret. Pero en realidad no era necesario. Claro que sí, respondió Margaret con inesperada ferocidad. Arthur no luchó en Corea para que la gente fuera maltratada en el país que defendía. Miró a Lisa más de cerca. ¿Qué le pasó a tu uniforme? No fue un accidente, ¿verdad? Lisa dudó y luego negó levemente con la cabeza. Eso creía, dijo Margaret con gravedad. Mi hija es azafata de United. Lleva 25 años volando. Nunca lo haría. Sí, esa señora tiene problemas serios, añadió Tyler, sacando de nuevo su teléfono. Por cierto, grabé casi todo eso en video. Mis seguidores de TikTok lo harán. Preferiría que no publicaras eso, interrumpió Lisa con suavidad. No se trata de avergonzar al público. Tyler pareció decepcionado, pero asintió. Vale, pero si sigue así, solo digo que tengo justificantes. Los tres volvieron a conversar, más conscientes del volumen ahora, incluso cuando el ambiente en la cabina de primera clase había cambiado. Otros pasajeros los miraban con curiosidad. Karen se escabulló, delegando el servicio a una azafata más joven que parecía confundida por la tensión, pero lo suficientemente profesional como para no hacer preguntas. Mientras sobrevolaban el río Mississippi, visible como una vasta y sinuosa sombra abajo, Lisa se encontró compartiendo más de lo que pretendía sobre su carrera, sus desafíos, el peso de ser la primera o la única en demasiadas situaciones. Tyler escuchaba con un interés genuino que no era propio de su edad, mientras que Margaret ofrecía ocasionales reflexiones de sus propias experiencias al llegar a la mayoría de edad en la era de los derechos civiles. Mi primer trabajo como profesora fue en una escuela recientemente integrada en Alabama, reveló Margaret. 1968. El correo de odio que recibí solo por enseñar aritmética a niños negros, negó con la cabeza. Pero sigue adelante. ¿Qué más puedes hacer? Documenta, intervino Tyler, agitando su teléfono. Te aseguras de que la gente no pueda fingir que no sucedió. Lisa sonrió ante su improbable alianza. 3 generaciones, 3 perspectivas, encontrando puntos en común a 10.650 metros de altura. Por un momento, pareció un microcosmos de lo que Estados Unidos podría ser en su mejor momento. Reconociendo verdades dolorosas mientras avanzamos juntos, todos sentados en la misma mesa, o en este caso, el mismo tubo presurizado surcando la estratosfera. Pero cuando las luces de la cabina se atenuaron para quienes deseaban echarse una siesta, Lisa vio a Karen en la cocina, observando a su pequeño grupo con inconfundible resentimiento, y supo, con el instinto desarrollado durante años de navegar en terreno hostil, que este viaje estaba lejos de terminar. El avión se topó con turbulencias en algún lugar sobre Nebraska. No del tipo violento que incita a la oración, sino el oleaje persistente que convierte cada sorbo de café en una apuesta arriesgada y transforma el simple acto de caminar por el pasillo en una proeza de equilibrio digna de una gimnasta olímpica. La voz del capitán Harrington llegó por el intercomunicador, tranquila y tranquilizadora. Amigos, estamos experimentando un ligero oleaje al atravesar un sistema meteorológico. He activado la señal de abrocharse el cinturón de seguridad por precaución. Auxiliares de vuelo, por favor, regresen a sus asientos. Lisa, que se había quedado dormida, despertó con el anuncio y se ajustó el cinturón. A su lado, Tyler seguía jugando con su teléfono, aparentemente indiferente a los sutiles cabeceos y hundimientos del avión. Al otro lado del pasillo, Margaret se aferraba a los reposabrazos con tanta intensidad que le temblaban los nudillos, moviendo los labios en lo que podría haber sido una oración. Solo son turbulencias, le aseguró Lisa. Totalmente normal. Margaret asintió sin parecer especialmente reconfortada. Nunca he disfrutado de esta parte de volar. Arthur solía tomarme de la mano en los tramos con baches. Sin dudarlo, Lisa extendió la mano por el pasillo.
Margaret pareció sorprendida, luego conmovida y finalmente colocó su mano manchada por la edad en la fuerte de Lisa. Gracias, querida, murmuró. Mis hijos piensan que estoy siendo tonta con estas cosas. El miedo no es tonto, respondió Lisa. Aceptar ayuda tampoco. El momento de conexión se interrumpió cuando apareció Karen, aparentemente comprobando que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados a pesar de la clara instrucción del capitán de que los auxiliares de vuelo se sentaran. Se detuvo en su fila, con la mirada fija en las manos entrelazadas de Lisa y Margaret que se extendían por el pasillo. Debe volver a su asiento, dijo Lisa con calma, recurriendo a su voz de mando. La expresión de Karen se agrió. No acepto órdenes de los pasajeros. No es una orden. Es la instrucción del capitán, aclaró Lisa. Por su seguridad. Soy perfectamente capaz de hacer mi trabajo, espetó Karen, aparentemente decidida a imponer su autoridad en el espacio que controlaba, por pequeño que fuera. Justo entonces, el avión descendió repentinamente, provocando que varios pasajeros jadearan con el estómago revuelto. Karen se tambaleó, agarrándose al respaldo del asiento de Lisa. Por favor, siéntese, repitió Lisa con tono más firme. Algo en Karen pareció romperse. Quizás era el estrés acumulado del vuelo o algún resentimiento más profundo que por fin encontraba su salida. No me digas qué hacer, susurró, acercándose lo suficiente como para que Lisa pudiera oler el café en su aliento. Ustedes siempre creen que las reglas no se aplican a ustedes. La cabina se quedó en silencio, el murmullo de las conversaciones acallado por esas 3 palabras inconfundibles. Ustedes. Disculpe, dijo Lisa con una voz serena. Me oyeron, respondió Karen, demasiado perdida para retirarse. Ascenso a primera clase, trato especial, actuar como si estuvieran al mando. Llevo 15 años volando por esta ruta y reconozco el derecho cuando lo veo. Lisa soltó con cuidado la mano de Margaret y se giró para mirar a Karen de frente. Me gustaría hablar con el capitán, dijo. Cada palabra precisa y deliberada. El capitán está al mando, respondió Karen con una sonrisa burlona. No tiene tiempo para quejas de pasajeros. No es una queja, es un asunto de seguridad. La sonrisa burlona de Karen se desvaneció ligeramente. ¿Qué asunto de seguridad? El que se está gestando ahora mismo, dijo Lisa, levantándose ligeramente de su asiento a pesar de la señal del cinturón de seguridad. Soy una oficial comisionada del Ejército de los Estados Unidos y usted ha estado incurriendo en acoso y comportamiento discriminatorio desde que abordé este vuelo. La cara de Karen se sonrojó. ¿Cómo se atreve a acusarme? No estoy acusando. Estoy exponiendo hechos. Ahora, me gustaría hablar con el capitán o, si eso no es posible, con su auxiliar de vuelo principal. Tyler, que había estado grabando este intercambio subrepticiamente, ahora sostenía su teléfono abiertamente. Tengo todo esto grabado, anunció, incluso cuando ella derramó el vendaje a propósito. Otros pasajeros se giraban en sus asientos, percibiendo que la confrontación escalaba más allá de las pequeñas tensiones habituales de un viaje en avión. Deja de grabarme, exigió Karen, buscando el teléfono de Tyler. Eso va contra la política de la aerolínea. No lo toques, advirtió Lisa, con la voz afilada que había detenido a los insurgentes en Bagdad. Karen se quedó paralizada y cometió un grave error de cálculo. Se volvió hacia Lisa y se tocó el pecho con un dedo. Tienes que entender quién está al mando en este avión. Quita la mano, dijo Lisa, cada sílaba como hielo. En cambio, Karen se acercó. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Montar una escena? ¿Que te escolte el alguacil aéreo? No creo que tu preciado uniforme te proteja de eso. Así que, siéntate, cállate, y quizás. El resto de la frase se perdió cuando el avión pasó por otra zona de turbulencia. Karen se tambaleó hacia adelante, extendiendo la mano para recuperar el equilibrio y golpeando la cara de Lisa en lo que para la mayoría de los pasajeros probablemente pareció una bofetada intencionada.
El sonido de carne contra carne resonó por la cabina presurizada, ahogando momentáneamente el sordo rugido de los motores a reacción. El tiempo pareció detenerse cuando la cabeza de la mayor Lisa Reynolds se giró bruscamente hacia un lado y su gorra militar cayó al suelo del pasillo. La cabina quedó en silencio. Ese peculiar silencio pesado que sigue a un acto de violencia impactante antes de estallar en una cacofonía de jadeos, gritos y los clics rápidos de las cámaras de los teléfonos inteligentes. La mejilla de Lisa ardía, pero no era nada comparado con el fuego que se encendía en su pecho. 22 años de disciplina militar mantuvieron su cuerpo bajo control mientras su mente corría por un campo de batalla de emociones. Conmoción, humillación, rabia y, debajo de todo, un reconocimiento cansado. Incluso en uniforme, incluso después de 3. Durante su gira por Afganistán, incluso como oficial condecorada del Ejército de los Estados Unidos, para algunos seguía siendo solo una mujer negra, alguien a quien se podía atacar con impunidad. La azafata Karen Davis estaba de pie frente a ella, con las manos aún en alto y el rostro contorsionado en una expresión que oscilaba entre la indignación moral y el horror creciente por sus propias acciones. «No perteneces a primera clase», susurró, con la voz apenas audible en medio de la creciente conmoción. «Y desde luego no me hablas así». Los dedos de Lisa se cerraron alrededor de su teléfono, aferrándolo como un ancla a la realidad. 3 filas atrás, Tyler Chen, de 16 años, sostenía su teléfono con firmeza, grabándolo todo, con las manos ligeramente temblorosas mientras calculaba mentalmente cuántos seguidores podría atraer este video. En la cabina, el capitán James Harrington sintió el cambio en la atmósfera de su avión, ese sexto sentido que los pilotos desarrollan tras décadas en el aire, y buscó el intercomunicador sin darse cuenta de que su vuelo rutinario de Atlanta a Denver acababa de desviarse drásticamente de su ruta. Mientras tanto, en el asiento de ventanilla del avión 14F, Margaret Wilson, de 73 años, aferró su collar con una cruz y susurró, «Bueno, yo nunca». Aunque para los que estaban sentados cerca, si apoyaban o condenaban las acciones de los auxiliares de vuelo seguía siendo deliberadamente ambiguo. Lo que ninguno de ellos sabía. Ni el piloto que se preparaba para pedir calma por megafonía. Ni el adolescente que ya editaba su video para maximizar el impacto viral. Ni la anciana que invocaba el testimonio divino. Ciertamente, no la auxiliar de vuelo cuya palma empezaba a escocer. ¿Acaso la mayor Lisa Reynolds tenía acceso directo al tipo de poder que trascendía las jerarquías habituales de los viajes aéreos comerciales? Y mientras su pulgar recorría los contactos y se posaba en el general Marcus Phillips, Lisa tomó una decisión que pondría en tierra más que solo este avión. Pondría en tierra suposiciones, carreras y las cómodas ilusiones que permitían a algunos creer que Estados Unidos había superado ciertas verdades desagradables. En la cabina del vuelo 1380 de Delta, el capitán James Harrington acababa de sortear lo peor de la turbulencia cuando su copiloto, la primera oficial Melissa Chen, notó la luz de llamada desde la cabina. Probablemente alguien. Necesitaba una bolsa para vomitar, bromeó, pero la gracia se desvaneció cuando el interfono sonó con una urgencia inusual. James contestó. «Capitán al habla». La voz de Derek Warner, el azafato jefe en clase turista, sonó tensa y entrecortada. «Capitán, tenemos un problema en primera clase. Discusión entre pasajeros y tripulación. Se ha intensificado». «Defina intensificado», respondió James, repasando mentalmente los protocolos de seguridad. Karen golpeó a un pasajero, un oficial militar. La voz de Derek bajó aún más. «Está grabado en video. Múltiples pasajeros grabando». «Dios mío», murmuró James, intercambiando una mirada alarmada con Melissa. «Cualquier herida. No hay emergencia médica, pero la situación es volátil. Coren está en la cocina. La pasajera, ella es una mayor del ejército, exige hablar con usted». James consideró sus opciones. A 37.000 pies sobre Nebraska, con otra hora y media hasta Denver,
Desviarse sería una decisión importante con consecuencias significativas. Pero un asalto a un pasajero, particularmente a un oficial militar, fue igualmente asegura a Karen en la cocina trasera. Le ordenó: «Haz que Tanya cubra primera clase». Después de informar a Melissa para que tomara el mando de la cubierta de vuelo, James se dirigió a la cabina, consciente de los ojos que seguían su progreso por el pasillo. En primera clase, encontró una atmósfera cargada de tensión. Los pasajeros susurraban entre sí, los teléfonos aún apagados. Y en la fila 3, una mujer negra con un uniforme del ejército estadounidense con una marca en la mejilla, sentada con rectitud militar, mientras un adolescente y una anciana la flanqueaban como centinelas protectores. James se acercó con cuidado. Neutralidad que había cultivado a lo largo de décadas de manejo en situaciones de vuelo, que iban desde emergencias médicas hasta pasajeros rebeldes. «Señora, soy el capitán Harrington. Entiendo que ha habido un incidente». Lisa lo miró con expresión controlada, pero con los ojos llameantes. «Su asistente de vuelo me agredió deliberadamente siguiendo un patrón de comportamiento discriminatorio que comenzó cuando abordé». «Lo vi todo», intervino Tyler, levantando su teléfono. «Lo tengo en video». «También lo hacen al menos otros 5 pasajeros», agregó Margaret. Al relatar los eventos, la hostilidad inicial, el vendaje derramado, la confrontación durante la turbulencia que culminó con la bofetada, James notó que otros pasajeros asentían en confirmación. Este no era un caso de palabra de una persona contra otra. El consenso en la cabina claramente respaldaba el relato del mayor. «Pido disculpas por lo que ha experimentado», dijo James cuando terminó. «He retirado del servicio a la azafata por el resto del vuelo y presentaré un informe completo cuando aterricemos». «Eso es insuficiente», respondió Lisa con calma. «Ya me comuniqué con mi oficial al mando, el general Phillips, en el Pentágono». «¿Qué está solicitando exactamente, Mayor Reynolds?» «No estoy solicitando nada, capitán. Le informo que el general Phillips se está comunicando con el liderazgo ejecutivo de Delta mientras hablamos. Este avión será recibido por personal militar en Denver, y mientras tanto, ¿hay algo que pueda hacer para que el resto de su vuelo sea más cómodo?» «Sí», dijo Lisa. «Me gustaría dirigirme a los demás pasajeros. Merecen saber por qué sus planes de viaje pueden verse afectados». James vaciló, calculando riesgos y regulaciones. «Puedo hacer un anuncio». Con respeto, la capitana Lisa interrumpió. «Deberían oírlo de mí». Después de un momento de consideración, James asintió. «Yo lo arreglaré». 5 minutos más tarde, Lisa estaba parada en la parte delantera del avión con el altavoz, frente a los rostros curiosos y preocupados de sus compañeros de viaje. Lo había hecho cientos de veces, se dirigió a las tropas antes de las misiones, dio instrucciones a oficiales superiores, habló en conferencias internacionales, pero nunca de esa manera, nunca de manera tan personal. «Buenas tardes», comenzó con voz firme y clara. «Soy la mayor Lisa Reynolds del Ejército de los Estados Unidos. Muchos de ustedes fueron testigos o han oído hablar del incidente que ocurrió antes. Quiero ser transparente sobre lo que está sucediendo. Cuando aterricemos en Denver, este avión será recibido por personal militar además de los representantes habituales de la aerolínea. Probablemente habrá retrasos a medida que se tomen las declaraciones. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto cause a sus planes de viaje». Hizo una pausa, examinando los rostros que la observaban. En clase económica, los pasajeros se estiraban el cuello para ver. En primera clase, Tyler le levantó el pulgar para animarla. «Lo que pasó hoy no se trata solo de una persona o de un momento». Y continuó: «A lo largo de mis 22 años de servicio militar, me he topado con diversas formas de prejuicio y discriminación. Por lo general, manejo estas situaciones en silencio y sigo adelante. Pero a veces se cruza una línea donde el silencio se convierte en complicidad». Lisa se tocó la mejilla, todavía leyendo débilmente.
Ninguna persona uniformada o que no sea de raza o procedencia debe ser sometida a agresión física, especialmente por parte de alguien en una posición de autoridad o servicio. Al hablar, mi esperanza no es castigar, sino prevenir incidentes similares en el futuro. Pudo ver el impacto de sus palabras. Algunos pasajeros asintieron con la cabeza, otros se movían incómodos, algunos escribieron rápidamente en sus teléfonos, y sin duda, compartieron esta inusual dirección en pleno vuelo en las redes sociales. Una última cosa, agregó Lisa, si este mensaje le pareció significativo, lo invito a suscribirse a esta conversación para mantenerse involucrado en temas de respeto, igualdad y dignidad en nuestras interacciones diarias. Ya sea que esté mirando desde Denver, Atlanta o algún punto intermedio, su voz y su testimonio son importantes. Lisa regresó a su asiento entre aplausos, consciente de que acababa de dar el testimonio más personal y público de su carrera. Tyler estaba radiante de admiración mientras Margaret cruzaba el pasillo para apretarle la mano nuevamente. Arthur estaría orgulloso, dijo simplemente la mujer mayor. Mis seguidores están explotando, informó Tyler mientras hojeaba su teléfono. Este video ya tiene miles de visitas y la gente pregunta dónde seguirte. Lisa negó con la cabeza, abrumada por la velocidad con la que su humillación privada se había convertido en discurso público. En realidad, no estoy en las redes sociales. En serio, tenemos que arreglar eso, declaró Tyler con la absoluta certeza de su generación. Tu historia importa. La gente necesita escucharla directamente de ti, no solo a través de videos tomados por otros. Cuando comenzaron su descenso hacia Denver, sonó el teléfono de Lisa. El general Phillips le devuelve la llamada. Ella respondió, consciente de los ojos y oídos curiosos que la rodeaban. Mayor Reynolds. La voz autoritaria de Phillips se escuchó claramente. He hablado con el director ejecutivo de Delta. Se están tomando esto muy en serio. Un equipo de seguridad y un representante de JAG lo recibirán en la puerta. Gracias, señor, respondió Lisa. Aprecio su apoyo. Esto no es solo apoyo, Lisa, dijo el general, suavizándose ligeramente el tono. Esto es responsabilidad. Los días en que cualquiera podía tratar al personal militar, especialmente a los oficiales de minorías, con falta de respeto y esperar que no hubiera consecuencias, se acabaron. El presidente envía sus garantías personales al respecto. La mención del presidente del Estado Mayor Conjunto envió una sacudida a través de Lisa. Esto había escalado aún más de lo que había anticipado. Señor, no tenía la intención de crear algo así, usted no creó nada importante, interrumpió Phillips con firmeza. Usted respondió apropiadamente a una situación inaceptable. La aerolínea ya está emitiendo una disculpa pública y me han asegurado que despedirán a la azafata. Pero lo más importante es que acordaron implementar capacitación adicional para todo su personal. Después de que terminó la llamada, Lisa se quedó atónita en silencio, procesando la rapidez y la escala de la respuesta. Lo que había comenzado como una indignidad personal se había transformado en algo mucho más grande. Un momento de ajuste de cuentas, no solo para una azafata o una aerolínea, sino para los sistemas que con demasiada frecuencia permitieron que este tipo de incidentes no se solucionaran. ¿Está todo bien?, preguntó Tyler, notando su expresión. Lisa asintió lentamente. Sí, es solo que a veces, cuando has estado librando las mismas batallas durante tanto tiempo, olvidas que el cambio es posible. Cuando el horizonte de Denver apareció a través de la ventana, con el espectacular telón de fondo de las montañas rocosas, Lisa sintió una compleja mezcla de emociones. Reivindicación, sí, pero también cierto cansancio por haber vuelto a convertirse en la abanderada renuente de una lucha más grande que ella misma. La voz del capitán Harrington sonó por el intercomunicador, anunciando su aproximación final y disculpándose por lo que diplomáticamente denominó la desafortunada interrupción de su experiencia de vuelo. Informó a los pasajeros que los agentes de puerta ayudarían a aquellos con vuelos de conexión afectados por cualquier retraso y les agradeció su comprensión.
Lo que no dijo, lo que no pudo decir a través de un sistema de anuncio público, fue que el vuelo 1380 estaba a punto de convertirse en noticia nacional, que ya circulaban videos en línea con cientos de miles de visitas, que los hashtags eran tendencia y que lo que había ocurrido en este tubo presurizado sobre el corazón de Estados Unidos pronto se discutiría tanto en las salas de reuniones del Pentágono como en las salas de juntas corporativas. Cuando el avión aterrizó con un suave golpe y la familiar ráfaga de propulsores en reversa llenó la cabina, Lisa cerró los ojos brevemente, concentrándose para lo que estaba por venir. Cuando los abrió, encontró a Tyler y Margaret mirándola con expresiones de preocupada admiración. Pase lo que pase a continuación, dijo Margaret en voz baja, recuerda que hoy has hecho algo importante, no solo por ti mismo, sino por otros que podrían enfrentar el mismo trato sin tus recursos o coraje. Y te respaldamos, añadió Tyler, levantando su teléfono. En línea y fuera de línea. Lisa sonrió, genuinamente conmovida por esta improbable alianza formada a 35.000 pies. Gracias a ambos. Eso significa más de lo que imaginan. El avión rodó hasta la puerta de embarque con una lentitud inusual, y mientras se acercaban, Lisa pudo ver al comité de bienvenida a través de la ventana. Personal militar uniformado junto a representantes de las aerolíneas, y más allá de ellos, las inconfundibles luces de las cámaras de noticias. «Guau», respira Tyler mirando más allá de ella. «Esto es grande». De hecho, lo es, asintió Lisa, recogiendo sus pertenencias y alisándose el uniforme por última vez. Pero recuerde, esto no se trata de mí ni de una azafata. Se trata de responsabilizar a los sistemas por los entornos que crean y los comportamientos que permiten. Cuando la señal de cinturón de seguridad se apagó y los pasajeros comenzaron la habitual lucha por los compartimentos superiores, la voz del capitán Harrington sonó por el intercomunicador una vez más. Damas y caballeros, como cortesía hacia las autoridades que atienden este vuelo, les pedimos que permanezcan sentados hasta nuevas instrucciones. Gracias por su cooperación. Un murmullo de especulaciones recorrió la cabina mientras la gente volvía a acomodarse. Muchos se giran para mirar a Lisa con nuevo interés ahora que lo que estaba en juego se había vuelto claro. En la cocina, Karen Davis estaba sentada aislada, con su carrera efectivamente terminada, su rostro pálido mientras contemplaba las consecuencias de un momento de prejuicio desenfrenado. En la cabina, James Harrington completó su lista de verificación de cierre con precisión mecánica, ensayando ya su declaración para la investigación que inevitablemente seguiría. Y por toda la cabina, los pasajeros registraron estos momentos finales del vuelo 1380, asegurándose de que lo sucedido no fuera olvidado o minimizado en relatos posteriores. Para Lisa Reynolds, que se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en su ya distinguida carrera, el camino que tenía por delante era a la vez desalentador y claro. El uniforme que vestía siempre había representado servicio y sacrificio. Ahora también representaría una demanda de respeto que trascendía el rango o el rol, una demanda que se extendía a todos los que servían, independientemente de su raza, género u origen. Cuando se abrió la puerta del avión y el primer oficial militar subió a bordo, Lisa cuadró los hombros y salió al pasillo. La batalla que había comenzado en el reducido espacio de la cabina de un avión continuaría en el ámbito más amplio de la opinión pública y la política institucional. Pero quizás por primera vez, Lisa sintió el peso de esa batalla compartida por los aliados, tanto esperados como inesperados. Desde generales en el Pentágono hasta adolescentes que hacían tic-tac, desde compañeros de servicio hasta ciudadanos comunes y corrientes que reconocían que la dignidad no era un privilegio que debía ganarse, sino un derecho que debía defenderse. El viaje que había comenzado como un vuelo de rutina se había convertido en algo mucho más significativo. Un recordatorio de que incluso en los momentos aparentemente pequeños de interacción diaria, la lucha constante por la igualdad y el respeto continúa desarrollándose. Un encuentro, una postura, un video, un testigo a la vez. Y en esa lucha, como había demostrado la mayor Lisa Reynolds a 35.000 pies sobre Estados Unidos,
el silencio ya no era una opción. En los días siguientes, la historia del vuelo 1380 se difundió por las plataformas nacionales de noticias y redes sociales con la velocidad viral que define la era de la información moderna. Los hashtags proliferaron. Respetar su servicio hecho respeto. Vuelta de asistencia al vuelo. Paneles de noticias por cable debatieron si el estatus militar de Lisa debería importar, si la indignación habría sido tan rápida o tan fuerte si hubiera sido una mujer civil negra. Delta Airlines emitió una disculpa formal, no solo al mayor Reynolds, sino a todo el personal militar y a sus clientes en general, reconociendo que el incidente reflejó un fracaso en nuestro compromiso de tratar a cada pasajero con dignidad y respeto. Anunciaron una revisión integral de sus procedimientos de capacitación y el establecimiento de un puesto de responsable de diversidad e inclusión que reportará directamente al director ejecutivo. De hecho, Karen Davis fue despedida. En una emotiva entrevista con un presentador comprensivo de un canal de noticias conservador, afirmó que la habían retratado injustamente y que las turbulencias le habían hecho perder el equilibrio. Las pruebas en video reproducidas al lado de sus afirmaciones contaban una historia diferente. Se convirtió brevemente en una marinera de causa entre aquellos que veían cancelar la cultura en cada consecuencia de un comportamiento perjudicial. Pero incluso esas voces se calmaron cuando más pasajeros del vuelo presentaron sus relatos. El capitán James Harrington recibió elogios por su manejo de la situación, aunque una revisión interna señaló que una intervención más temprana podría haber evitado la escalada. Más tarde incorporaría el incidente en sesiones de capacitación para nuevos pilotos sobre cómo gestionar los conflictos en la cabina y reconocer una posible discriminación. El seguimiento de TikTok de Tyler Chen explotó de la noche a la mañana y aprovechó su nueva plataforma para resaltar otros casos de discriminación y promover organizaciones de apoyo militar. Sus padres, inicialmente horrorizados por su repentina fama en las redes sociales, gradualmente llegaron a apreciar su defensa, incluso cuando insistieron en que mantuviera su enfoque en las solicitudes universitarias. Margaret Wilson escribió una carta a su periódico local reflexionando sobre cómo el incidente la había llevado a examinar sus propios prejuicios y suposiciones. A mi edad, escribió, es tentador creer que lo he visto todo y lo sé todo, pero lo que presencié en ese vuelo me recordó que aprender y crecer nunca se detiene, sin importar cuántos años hayas vivido. Y Lisa Reynolds, la intención inicial del Pentágono de ascenderla silenciosamente al comité asesor del jefe conjunto se convirtió en un anuncio público, enmarcado no como una respuesta al incidente, sino como un reconocimiento de su excelencia y liderazgo de larga data. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las oficiales negras más visibles del ejército. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de mujeres jóvenes de color que buscaban su consejo sobre carreras militares, de compañeros del servicio que compartían sus propias experiencias de discriminación y de ciudadanos que simplemente expresaban su apoyo. 2 semanas después del vuelo, Lisa se encontraba en Washington, D.C., preparándose para reunirse con representantes del Congreso interesados en abordar cuestiones más amplias de discriminación en el transporte comercial. Mientras esperaba en una sala antianti en Capitol Hill, su teléfono sonó con un mensaje de texto de David Washington. Orgulloso de ti, aunque no sorprendido. Siempre supiste cuándo mantener la línea. Lisa sonrió, pensando en cómo su mentora la había preparado durante mucho tiempo para momentos como este. No la atención pública, que ninguno de los dos había buscado, sino los momentos de decisión en los que habría sido más fácil llegar a un acuerdo, pero mantenerse firme era lo correcto. Un joven ayudante apareció en la puerta. «Están listos para recibirlo, Mayor Reynolds». Lisa se levantó, se ajustó el uniforme y entró en una sala donde las decisiones políticas que afectaban a millones de personas estarían determinadas en parte por lo que le había sucedido a una mujer en un vuelo en un día cualquiera que se había vuelto extraordinario. El peso de la representación todavía recaía sobre sus hombros, pero ya no lo llevaba sola. Detrás de ella había una creciente coalición de testigos y aliados, cada uno con una parte de la historia, cada uno comprometido a su manera para garantizar que la dignidad no fuera un privilegio para algunos,
sino un derecho para todos. Y cuando comenzó su testimonio, lúcida, serena, centrada en los sistemas más que en los individuos, Lisa pensó en algo que su padre, un veterano de Vietnam, le había dicho cuando se unió al ejército por primera vez. El uniforme no solo representa quién eres. Representa lo que estamos tratando de llegar a ser hoy. En este momento, esas palabras nunca se habían sentido más ciertas.